Alejandro, un placer verte otra vez aquí. Para mí el placer, Luis, muchas gracias por Hacía invitarme. rato que no nos encontrábamos. Hacía tiempo. Pero yo te leo. Yo te iba a decir, yo te leo todo el tiempo. Así Bueno, que, gracias. de Yo te verdad, veo. admiro mucho lo que escribís. ¿Cuánto te está costando escribir? Mira, para mí escribir nunca fue sencillo. Escribo con dificultad. Con dificultad quiero decir, el hecho de escribir es laborioso, pero el pensar la escritura es más laborioso todavía. Claro. No soy un autor muy prolífico, tampoco lo lamento, no me preocupa, es una característica simplemente. Es una época difícil para escribir y de algún modo lo que uno hace está destinado al fracaso, porque yo creo que si hay un rol del trabajo intelectual en la esfera pública, es la crítica del poder o de los poderes o de las formas diversas del poder. Y si la crítica es buena, es aguda, y ayuda a que lo peor que hay en el poder no se cumpla, le dicen a uno, eras un alarmista. Y si no ayuda y lo peor del poder se cumple, le dicen que era un inútil. Claro, ¿para qué lo hiciste? Entonces no tiene mucha, digo, el destino de la intervención pública en la crítica El fracaso. Es el fracaso. Bueno, este año tengo un acompañante que veremos cómo te complica o no. Muchos se ponen como fóbicos porque miran con atención la caída del... El mensurar segundo a segundo el tiempo, que es todo un vértigo, ¿no? No sé cuánto dura, pero Lo que dura el programa. A esta altura de nuestras vidas tenemos muy claro que el tiempo transcurre inexorablemente. Total. Y que es lo más valioso que tenemos, siempre lo digo. Absolutamente. Viene un habitante de una isla absolutamente remota, pero que le interesa a la Argentina, y te dice, Alejandro, ¿me contás qué es Javier Milei? Bueno, supongo que el relato que le haría dependerá del background que esa persona tenga, porque uno tiene que buscar referencias para dar una explicación. Yo intentaría al menos 2 o 3 aspectos. Uno es la personalidad y la persona de Milei. Creo que es, desde el punto de vista emocional, un pobre tipo que ha sufrido mucho durante toda su infancia y su juventud, sobre todo mucho daño hecho por su padre directamente sobre él, y que se cuenta entre aquellos que, habiendo sido dañados, no han sabido convertir el dolor en conmiseración, no han sabido salir de un sistema en el que la crueldad es una forma de relación. Hay quienes han sido dañados y han aprendido del sufrimiento que es mejor reconvertirlo en otros sentimientos y en otras formas de relación, y él no ha sabido. Por tanto, es una persona que está entrenada para subordinarse al que tiene más poder y dañar al que tiene menos poder que él. Y creo que es necesario recordar que esta es la característica emocional del presidente. Creo que intelectualmente es una persona muy pobre. Yo no soy economista y no puedo juzgar sus conocimientos económicos, pero tengo muy buenos amigos economistas, buena parte de ellos sistemáticamente agredidos por Milei, y todos coinciden en que como economista no es más que mediocre. Pero más allá de esa apreciación acerca de sus competencias técnicas, es intelectualmente muy pobre porque es muy dogmático. Y la inteligencia se expresa en la versatilidad, se expresa en la curiosidad, se expresa en la capacidad de entender puntos de vista diferentes, en la capacidad de asombrarse y tener curiosidad, en la posibilidad de reconocer el punto de vista propio como fallido o como imperfecto. Y una persona dogmática no es una persona inteligente por definición, no hay ninguna posibilidad de que el dogmatismo y la inteligencia coincidan. Déjame subrayar esta manía de haber editado, viste, cuando uno edita, que va editando al aire, pero me gusta mucho como concepto, si algo yo querría que quedase especialmente de este rato, es esto que acabas de decir, la inteligencia es la compañía de la incerteza o la incertidumbre
y de la curiosidad. Absolutamente. Porque el inteligente asume, che, a ver lo que dice Katz, porque no coincide en nada, pero me da curiosidad. La verdad es incluso abrevo de ahí, ¿no? Bueno, es que la asunción de que el mundo no es uno, que es diferente y que en esa diversidad y riqueza es donde está el interés. Creo también que hay un rasgo autoritario muy fuerte, posiblemente vinculado con esa estructura emocional de la que hablaba, pero que yo pondría en otro terreno y lo diría de este modo, Luis. Uno podría interpretar los totalitarismos en política como los sistemas que construyen valor a partir de un solo elemento. Te doy ejemplos. El totalitarismo soviético construía valor, asignaba valor solamente en función de la pertenencia a una clase. El nazismo atribuía valor solamente en función de la pertenencia a una raza. El fascismo en función de la pertenencia a una comunidad. Todos los totalitarismos construyen un sistema de valores sobre una sola categoría. Y Milei tiene una sola categoría para atribuir valor a las cosas, que es el mercado. Todo lo que no está validado por el mercado no sirve, es disvalioso. Un científico vale si puede publicar un libro y lo compra mucha gente. Y un artista vale si vende muchos libros o muy caros sus cuadros, etc. Esta forma de ver el mundo sostenido sobre un solo criterio de asignación de valor es la base de todo régimen totalitario. Por tanto, hay un impulso de construir un totalitarismo de mercado que va a ser infructuoso, porque los regímenes totalitarios que mencionaba se construyen sobre identidades compartibles muy fuertes. Es difícil que salga alguien a crear campos de concentración por la idea del mercado, pero nos revela mucho de la mentalidad del presidente, que era la pregunta que me hacía este sujeto venido de quién sabe dónde, quién es el presidente, nos revela mucho sobre su estructura mental, entender que para él el valor solo proviene del mercado, que el mercado no es más que la agregación de voluntades individuales, no es un sistema de valor. Nuestra civilización, de la que él en gran parte de sus dimensiones abomina, nos enseñó que hay valores estéticos, éticos, políticos, económicos, materiales y simbólicos, emocionales, y todo eso es, una vez más, lo que da la riqueza de nuestro mundo, la diversidad de formas de entender un objeto, por su materialidad, por su forma, por su función, por su relación con uno en alguna experiencia. Cada cosa puede ser vista de muchos modos. Cuando solo la ves de un modo, achicás el mundo de un modo intolerable. Es muy, quiero seguir con esto, pero a su vez te escuché traer los ejemplos del fascismo, del nazismo y demás, y en estos tiempos, y uso una terminología técnica del psicoanálisis, psicóticos. Los psicoanalistas amigos te explican que el psicótico cree que la realidad que él percibe es la realidad. Vivimos un tiempo donde hay que explicar que el agua moja, o sea, es un tiempo muy fatigoso. Alguno va a decirte, acabas de comparar a Hitler con Milei, le está pasando a Pañi, a Hitler con Milei, a Mussolini con Milei. ¿Te da cierto miedo traer estos ejemplos de totalitarismo y correr el riesgo de la anatematización social? Yo trato de, en mis pocos escritos y en mis pocas intervenciones públicas, trato de ser muy cuidadoso con la expresión. No uso adjetivos, en general no hablo de personas, trato de entender procesos, etc. Por tanto, la anatemización o la agresión no me preocupan. Sí me preocupa el malentendido, aunque yo sé que uno no controla el modo en el que otros escuchan lo que uno dice o escribe. Yo no estoy comparando a Milei ni con Stalin, ni con Hitler, ni con Mussolini. Estoy tratando de entender un rasgo que me parece que es central para comprender la dinámica política que impulsa el presidente, que es la concepción según la cual todo el valor que podemos asignar a algo proviene de una sola fuente, que es el mercado. Entiendo. Y digo, eso es un rasgo totalitario en términos discursivos. Todos los totalitarismos
reconocen en la asignación de una sola fuente de valor a todo aquello que entra en la vida social. Esto es lo que estoy diciendo. Está clarísimo. Si alguien quiere interpretarlo de otro modo, Luis... Bueno, será un problema del intérprete, ¿no? Absolutamente. El año pasado, digo el año pasado porque no hablé este año con Andrés Malamud, él decía, yo noto que el riesgo de la autocracia o del totalitarismo aparece en contradicción con el hecho de que Milei quiere destruir el Estado. Los totalitarios se querían quedar con todo el Estado. Los tres que mencionabas, por ejemplo. ¿Ves ahí una diferencia? Bueno, ya que vos hacías referencia a rasgos psicológicos, ¿no? Que es la psicosis, que es... yo creo que nosotros no tenemos que creer lo que nos dicen, ¿no? Uno nunca tiene que creer lo que el otro dice. Uno tiene que escuchar lo que el otro dice e ir más allá de lo dicho. Entonces, la declaración de la voluntad de destruir el Estado es la voluntad de destruir algunas dimensiones de lo público y de reforzar otras dimensiones de lo público. Por ejemplo, el reforzamiento de los recursos para los órganos de control político, estructurados en la antigua AFI o CIDE, o sí, ya no sé ni cómo se llama. Administrados por un personaje oscuro que se evade de las normas de control público por muchas razones. Bueno, eso no es una señal de destrucción del Estado, es una señal de reforzamiento de órganos de control. Entonces, ¿qué del Estado se destruye y qué del Estado no se destruye? ¿Y qué nos dice esa declaración de querer destruir el Estado desde adentro? Yo creo que el gobierno actual nos presenta muchos dilemas. Pero diría, hay aspectos que son puramente políticos, otros que son económicos, otros que son éticos. Yo creo que el Estado actúa en todas esas dimensiones. Actúa en dimensiones políticas, económicas y éticas. ¿Y por qué digo éticas? Porque muchos reconocemos que nuestras sociedades son indebidamente injustas. Y cuando digo indebidamente injustas quiero decir, el 30% de la población argentina ha nacido en condiciones que le son absolutamente desfavorables para la realización de una vida mínimamente autónoma y mínimamente confortable. Eso es una injusticia. No hay ninguna responsabilidad individual en ese destino. Entonces hay quienes pensamos que el Estado, como un dispositivo cultural construido a lo largo de los siglos, puede, entre otras cosas, tratar de reparar esas desigualdades de partida e incluso ciertas desigualdades de destino. Creemos que el origen no tiene que ser igual que el fin, que una sociedad abierta, moderna, plural, es una sociedad que permite o que intenta permitir o propiciar que cada uno de sus miembros pueda hacer un trayecto vital razonablemente satisfactorio y no que esté atado, definido por su origen. Cuando Milei habla de destruir el Estado, está hablando de destruir las capacidades que el Estado, como expresión de sociedades complejas, se dio para tratar de corregir esas desigualdades de inicio. Puedo, porque me gustó mucho, puedo vincular el progresismo es creer que el origen no tiene que ser necesariamente el destino. Porque me parece muchas veces se discute qué es el progresismo, y a mí me sonó, me siento cómodo con eso que vos decís. Tu origen no tiene que ser necesariamente la consecuencia de ese destino, ¿no? Yo diría que los progresistas, quienes se consideran o quienes nos consideramos progresistas, es decir, herederos de una de las tradiciones que más y mejor contribuyó a la calidad de las sociedades contemporáneas. Hay otras tradiciones que han contribuido. La tradición liberal sin duda ha contribuido a que las sociedades sean buenas. La tradición de la izquierda democrática, del socialismo humanitario ha contribuido fuertemente. Creo que nos reconoceríamos en alguna medida en esa pretensión de tratar de reponer, restituir o conferir capacidades para el desarrollo de proyectos de vida autónomo
a todas y todos los que integramos una comunidad política. Pero diría que también es parte de un proyecto que ha trascendido la idea original del progresismo y ha sido compartida también por los conservadores, con restricciones, con más restricciones. Quiero decir, la idea de movimiento del progresismo es más amplia. Los progresistas creen que la autonomía incluye la autonomía sexual. A los conservadores les ha costado más aceptar eso. Los progresistas creen que la autonomía incluye la capacidad de las mujeres de decidir sobre su cuerpo reproductivo o no. A los conservadores les ha costado más. Pero todos hemos participado de la idea moderna, ya no progresista, de que el movimiento es esencial para nuestras vidas. A diferencia de las sociedades tradicionales, en las cuales uno nace y muere en la religión de los mayores, en la aldea de los mayores, en el oficio de los mayores, en la clase social de los mayores. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora no es un conflicto entre el progresismo y el conservadurismo, sino entre la modernidad y la reacción. Es decir, entre aquellos que seguimos creyendo que la autonomía y el desplazamiento simbólico, material, educativo, físico, sexual de las personas son valores a proteger, y quienes creen que el mundo debe estar inmovilizado, fronteras cerradas, clases sociales sin movilidad, cuerpos definidos por la biología. Esto de hay solo dos géneros. Bueno, no, ¿por qué no podemos hablar de otras opciones? Entonces, creo que la verdadera disputa, y la vemos en Argentina y en muchos otros sitios, es entre modernidad y antimodernidad. Es entre esa modernidad que surge de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana, y se hace posible con la Revolución Industrial y el capitalismo, y aquellos que quieren reinstaurar un mundo cerrado en el que cada uno esté en su lugar. Me parece que es muy representativo de esto la disputa por ocupar o no ocupar la calle. ¿Quién tiene derecho de estar en la calle? ¿Para qué tiene derecho a estar en la calle? Se puede estar en la calle para ir a trabajar, se puede estar en la calle para ir a la casa de la novia. No se puede estar en la calle para protestar, porque ahí hay un desplazamiento inadecuado de un sitio a otro sitio. Que tenía que quedarse allá. Estar donde no se debe estar. Y por eso se ha vuelto tan central esto de ocupar la calle. Ahora, eso me lleva a otras consideraciones. Porque parte de la agenda del gobierno consiste en desarmar lo que dos buenos amigos y grandes economistas que todos conocemos, que son Pablo Verchionoff y Martín Rapetti, han descrito con mucha claridad en dos artículos cuya lectura es muy recomendable y no es para especialistas, han descrito como el nudo del conflicto argentino que tiene que ver con una sociedad en la cual hay una demanda de bienestar que es desadecuada respecto de las capacidades de satisfacer esa demanda. Y este gobierno encuentra un país que tiene ya una estructura social latinoamericana, a diferencia de la que tenía en los años 60, que era una estructura mucho más homogénea, donde había muy poca pobreza y era de ciclo corto. Este gobierno encuentra ya una estructura social latinoamericana de gran pobreza y de mucha desigualdad. Pero lo que quiere es convertir esa estructura social en una estructura mental. Quiere terminar con lo que Verchionoff y Rapetti describen como el conflicto distributivo. Y ahí hay un problema muy serio que yo creo que los sectores dirigentes que acompañan al gobierno no están viendo. Y es el siguiente. El conflicto distributivo se origina en un impulso igualitario, y aquí quiero citar a otro intelectual argentino brillante, que es Juan Carlos Torre, que trabajó mucho sobre esto y lo hizo el año pasado una vez más en una conferencia muy brillante que dio. Una sociedad que tiene un impulso igualitario muy fuerte. Ahora bien, ese impulso se expresa a través de acciones políticas, muchas de las cuales han sido capturadas por una clase política muy degradada. Y esto es cierto. Ha habido manipulación, ha habido apropiación de recursos, ha habido instrumentalización de los recursos de la pobreza, etc.
Pero cuando vos desactivás el conflicto distributivo, no desactivás el impulso que lo produce. Muy interesante lo que estás diciendo. Y entonces vas a cambiar una sociedad tensa por un conflicto distributivo que se resuelve políticamente, por una sociedad tensa por demandas que se resuelven criminalmente. Una sociedad desigual, con altos niveles de pobreza, pero con expectativas de mejoramiento, que no encuentra en la política una forma de dirimir ese conflicto, es México, es el narco, es Colombia, es la violencia en las grandes ciudades brasileñas. Es decir, estás cambiando un conflicto que te molestaba porque había apropiación, manipulación y ocupación de la calle, por una sociedad entregada a la administración del conflicto en manos del crimen. Claro, o sea, lo voy a poner brutalmente en términos argentinos. El feminismo que se aprovechó de tal cosa, el movimiento LGTB que se aprovechó de tal otra, que en realidad eran sectores políticos que usaban eso sin estar demasiado convencidos. La eliminación de eso lo que hace es que la resolución sea penal, criminal, no sé. Criminal. De hecho, y no doy las fuentes porque no estoy habilitado a darlas, pero son absolutamente consistentes y serias. Hay comedores populares que han dejado de recibir recursos para garantizar la provisión de alimentos para la población que atienden a través de organismos estatales o paraestatales, y han buscado y encontrado, o quizás no buscado, sino recibido ofertas de financiamiento de la necesidad del narco en los barrios populares del Gran Buenos Aires. Esto está ocurriendo, no es una hipótesis de lo que pasaría así. Esto está ocurriendo, el narco está financiando comedores populares. Eso lo hemos visto en Medellín, lo hemos visto, quiero decir, está documentado, la historia lo dice, la ciencia política lo estudió, y un taxista me lo dijo. Bueno, Pablo Escobar nos ayudaba a tener la casa, la escuela, Hay que ver el afecto que había de esos sectores postergados con Pablo Escobar. Tengo que editar una parte de lo que dijiste porque me pareció muy interesante. La pelea no es entre conservadores y liberales, es entre modernistas y reaccionarios. Esa es mi impresión. Tengo que preguntarlo. ¿El proyecto de Javier Milei es reaccionario? En mi opinión, el proyecto de Javier Milei es, te diría, contrarrevolucionario. Y todas sus referencias a la historia argentina y al pensamiento en general son referencias fuertemente contrarrevolucionarias. Cuando digo contrarrevolucionarias, quiero decir contra la Revolución Francesa. Y todo lo que deriva de ahí. Lo que pasa es que Milei es exitoso, yo diría al menos, por dos fuentes de razones. Una es el inmenso fracaso de las élites argentinas, no solo de la clase política, de las élites. Las élites argentinas en el último medio siglo han fracasado estrepitosamente, si es que alguna vez se propusieron algo distinto que la apropiación rentística de recursos comunes. Qué bueno que digas esto. Digo, pues por las dudas, no es que estás haciendo una defensa de aquello, es un fracaso, y muchos lo hacían para el bolsillo propio. Absolutamente, absolutamente. Entonces, esta es una de las fuentes del éxito. De la existencia de Milei. Milei es el producto de unas clases dirigentes absolutamente incompetentes. Pero hay otra fuente que yo diría que es más profunda, y es la que pone el fenómeno Milei en relación con fenómenos equivalentes en otros sitios, de Bolsonaro a Trump, de Meloni a Orbán, de Erdogan a Abascal en España, etc. A Le Pen. Hay otra fuente que me parece que es más profunda y sobre la que no tenemos todavía, creo yo, suficiente reflexión y mucho menos respuestas. Y es la siguiente. Pongo el título es La crisis de la idea del progreso. ¿Qué supone esto? El progreso es la versión secularizada de la salvación religiosa. Es decir, en las sociedades no seculares, el horizonte vital estaba cargado de sufrimiento, pero había un horizonte de no sufrimiento asociado con la salvación. La sociedad secular
trae todo el proceso a la vida terrenal. Y dice, vos sufrís hoy, y vos sufrís hoy quiere decir, ¿por qué hay una persona lavando baños sucios en la estación de Constitución? ¿Por qué hay un empleado haciendo un trabajo rutinario 8 o 10 horas por día en una oficina oscura por un salario precario? ¿Por qué aceptamos todo eso? Porque o nosotros más adelante o nuestros hijos vamos a vivir mejor. La salvación era terrenal. A través del progreso. A un futuro, no sé, digo, por lo menos considerable, no sé, que se podía considerar. Si no era para nosotros mismos, era para nuestros hijos. A diferencia de la salvación, los beneficios del progreso se heredaban. Yo podía darle, yo no podía salvar a mis hijos por mi buena vida, pero sí podía salvar a mis hijos por mi buena conducta profesional, económica, ciudadana, etcétera, y construir para ellos, a través de la educación o del patrimonio, un futuro mejor que el que yo había tenido. Esa idea dejó de tener valor hace ya mucho tiempo. Dejó de tener valor no porque la idea no sea valiosa, sino porque no es real. Las sociedades, al menos occidentales, no así las sociedades asiáticas, pero sí las occidentales, han dejado de producir progreso para los sectores medios y bajos. Claro. Y esto, cuando la idea del progreso entra en crisis, habilita la reinstalación de un imaginario pre-revolucionario, es decir, anterior a la sustitución de la salvación por el progreso. Y es ahí donde están abrevando todos estos líderes que son demagógicos y reaccionarios. Están abrevando en la insatisfacción vinculada con sociedades para las cuales, una vez más, origen es destino. Se cristaliza, o sea, no hay movilidad de... Yo diría, el mejor indicador del destino de una persona es el código postal de nacimiento. No es lo que hace a lo largo de su vida, no son sus esfuerzos, no es su aprendizaje, es el código postal de nacimiento. ¿Cómo ves la reacción o la no reacción frente a cosas que en otras circunstancias... ¿Será este primer, voy acá porque es el primer canal que dijiste, el fracaso estrepitoso de las élites por incompetencia o por provecho propio? Pero ¿cómo ves situaciones, digo, un decreto de necesidad de urgencia que modifica 87 leyes? La discusión de hoy día de, bueno, blanqueemos sin pasar por el Congreso. Puedo nombrar jueces por la Corte. Digamos, una ausencia de la menor reacción institucional frente al avance del Poder Ejecutivo. Diría dos cosas, si me permitís. La primera es, lo veo con extrema preocupación. Creo que hay en los sectores dirigentes argentinos una tremenda irresponsabilidad que podemos interpretar como complacencia o como cobardía. Son muy pocos los que están convencidos de que todo esto sea bueno, pero están satisfechos con los resultados de lo que ocurre. Por tanto, o son cómplices o son cobardes. Gente para la cual las prácticas y los dichos del presidente hubieran sido reprobables hasta hace 15 minutos, que son contradictorios con lo que han sostenido a lo largo de toda su vida y que hoy lo toleran risueñamente, ¿no? Le quitan valor a eso, como si decir que los homosexuales son pedófilos no tuviera valor, como si dicho eso en la boca del presidente de la República se pudiera relativizar. Se va a decir, bueno, pero no está persiguiendo a los homosexuales. Bueno, este tipo de razonamiento me parece de una irresponsabilidad terrible. Pero traelo, perdón la interrupción, pero traelo más inmediatamente. Yo hago siempre este ejercicio. ¿Qué pasaría si Cristina Fernández de Kirchner dijese no se odia a los periodistas lo suficientemente? Sería un escándalo. Sería un escándalo, hubiera sido un escándalo, fue un escándalo. Lo hizo. Fue un escándalo. Tras cartón te dicen, ¿o acaso vos no podés decir lo que querés como justificación? O sea, como creyendo que el discurso es un no sé qué. Bueno, ahí hay un problema muy serio. Hay que decir que la democracia nunca fue defendida por las sociedades en un sentido más, siempre fue defendida por las élites.
y las élites están defeccionando la defensa de la democracia en muchos sentidos, pero en uno que es esencial. La democracia no es un régimen de elección de gobernantes. La democracia es un modo de vida en el que la tolerancia no es una opción, es una obligación constitucional. Nuestros regímenes políticos democráticos deben ser regímenes plurales y diversos. Estamos obligados a ser tolerantes porque es la única forma en que la pluralidad tenga lugar. Y por tanto hay un etos democrático que está absolutamente despreciado y dañado en este régimen discursivo. Entonces, no es lo que va a pasar, ya está pasando. Hay un deterioro democrático profundo. ¿Se va a traducir en la construcción de una autocracia? No lo sé. Pero que no ocurra eso no quiere decir que esto no sea muy grave. No es la forma en la que queremos vivir. No queremos vivir insultándonos, no queremos vivir sin poder expresar una opinión razonada que no vuelva con una ofensa o una agresión. No queremos vivir así, muchos no queremos vivir así, algunos aparentemente sí. Las élites están siendo cómplices de eso y hay un problema serio. Qué malos manuales de instrucción cívica, ni pienso en un manual de derecho constitucional, porque cuando íbamos a la escuela secundaria te explicaban que el sistema de vida llamado democracia tenía efectivamente el gobierno de las mayorías, pero tras cartón todos los manuales decían con el irrestricto respeto de las minorías, o sea, lo aprendí, o sea, hoy hay como una... Bueno, volvemos a no les gusta ver un partido y ganen, ahora yo lo siento mucho más violentamente, ¿no? Es mucho más violento, efectivamente es mucho más violento, yo creo que hay un impulso, bueno, quiero decir, ¿hasta dónde va a llegar esta gente? ¿Hasta dónde la dejemos? ¿Hasta dónde la dejemos? El poder, y esto es citar a Hobbes en una frase que se ha dicho y repetido mil veces, el dinero quiere más, la riqueza quiere más riqueza y el poder quiere más poder. Entonces las sociedades sofisticadas para poder convivir y evitar la guerra civil permanentemente, lo que han hecho es construir dispositivos de controles cruzados del poder. Los tres poderes del Estado, la prensa como un factor de... Pero hay algo que es fundamental para que la democracia funcione, que es la autocontención, la autolimitación de los líderes. Acá carecemos por completo de líderes con voluntad de autolimitarse. Si ellos pueden avanzar, van a avanzar. Van a avanzar hasta donde los dejemos. Hay una cuenta de X que es Milei Emperador. Bueno, Milei Emperador, ellos querrían eso. Y hay mucha gente que estaría de acuerdo. La democracia tiene costos innecesarios en términos de eficiencia económica. Es central esto que estás diciendo, que hay un sector que... Yo sé que a vos no te importan las críticas, que después de esta charla utilizarán todo esto para decir destituyentes, cuca. A mí me va a pasar muy simpático que te digan cuca vos. Yo juro que me voy a reír un rato largo sobre este tema, porque te obliga como a revalidar títulos que uno no está dispuesto a decir, dale, no tengo ganas sobre este tema. Pero hay un sector que ahí habría que preguntar a un psicólogo social si por hartazgo de aquello, por un apego de niño en donde la autoridad indiscutida es una buena música. ¿A qué se debe? Pasaron, perdón, pero pasaron cosas, lo de Davos, y la universidad fue un dique. Fue un dique. Pero algunos otros no han sido diques. No. Mira, hay un filósofo norteamericano que falleció hace un par de años, un filósofo analítico, y tiene algunos artículos, algunos trabajos muy interesantes. Uno, que sería muy oportuno releer ahora, que se llama On Bullshit, sobre el bullshit, que es un estudio central para entender qué es la producción de un discurso apartado de la verdad y de la mentira, indiferente a la verdad y la mentira. Harry Frankfurt estudia esto muy bien. Pero tiene otro trabajo que es Posibilidades alternativas y responsabilidad moral, en el que él muestra que la responsabilidad moral depende de las opciones reales ante las cuales tomas una decisión. Entonces yo entiendo que el día de las elecciones,
cuando las dos papeletas son Massa y Milei, alguien haciendo uso de sus mejores argumentos elija a Milei, yo lo entiendo. Le parece que Massa es corrupto, le parece que Massa provocó la inflación que deterioró y quizás casi hace estallar la economía o hizo estallar la economía, le parece que es poco institucional y encontró en Milei una alternativa que le pareció, en ese instante, las opciones son esas, las responsabilidades alternativas son Massa o Milei y la responsabilidad moral depende de tus opciones reales. El instante siguiente, vos tenés que ser crítico de lo que hiciste el instante anterior. El instante siguiente la ciudadanía tiene que ser crítica y tiene que empezar a decir que las cosas que no están bien independientemente de todo lo demás. Yo entiendo, yo comparto la necesidad del equilibrio macroeconómico, del equilibrio fiscal. Me parece abominable, y vos lo sabés bien, el modo en el que el kirchnerismo duplicó el tamaño del Estado sin otorgar prestaciones equivalentes. Claro. Porque a mí no me preocuparía el tamaño del Estado si la educación es de altísima calidad y la salud también. Un gasto tan alto y una insatisfacción de necesidades tan alta. Exacto. O sea, por no tanto, eso es deplorable. No hay duda. No hay duda de que la corrupción era inmensa y es deplorable. Pero nada de eso puede permitir justificar actos del presente que son inmorales, antidemocráticos, eventualmente corruptos. Quiero decir, no podemos justificar lo malo por lo peor. La ciudadanía tiene que ser exigente. Exigente quiere decir lo que está mal, está mal. Y de ese modo vamos a tener mejores gobernantes. Porque si no lo que hacemos es habilitar el desgobierno de unos, claro, fundado en el desgobierno de los otros. El habitante de esta isla, no se me ocurre ningún nombre exótico, las Islas Elizabeth, creo que hay una por ahí perdida en el Índico, no sé. Te dice, estoy leyendo alguna cosa, Katz, la verdad que estoy leyendo. ¿Qué es Juntos por el Cambio? Te pregunta. Bueno, Juntos por el Cambio no es nada, ya no es ya nada. Fue, ¿no? Ya no es nada. PRO estuvo tratando de seguir siendo algo y ahora claramente agoniza, si es que ya no está enterrado. Hay algo que es interesante, hay una cientista política austríaca, Natascha Strobl, que estudió el modo en el que los partidos conservadores tradicionales, liberales, moderados, etcétera, se fueron subordinando a los partidos de extrema derecha para no perder su público. Y en PRO lo que estamos viendo es más o menos lo mismo, el modo en el que un montón de principios que parecían organizar la vida del partido son dejados de lado a cambio de garantizar el éxito de lo que se opone a aquello que ellos detestaban. Bueno, esta escena la hemos visto en la historia innumerables veces, Luis, y siempre terminó mal, siempre terminó mal. Porque si a este gobierno le va bien en sus términos, va a ser una catástrofe. Y si le va mal, se va a abrir la puerta para un movimiento de reflujo de todo aquello que hoy solo contiene ira, rencor y ansias de reparación. Bueno, Argentina viene así hace mucho tiempo, claro, viene pendularmente. Pensaba el PRO, si a este gobierno le va bien, es una catástrofe para el PRO, y si le va mal es una catástrofe por solidaridad, por haber... Así es, así es, y perdimos, pero bueno, eso no es nuestro, eso está ocurriendo en todo Occidente. Una vez más, perdemos el centro no como un centro ideológico. Yo creo que está bien tener diferencias ideológicas, pero uno tiene que tener proyectos políticos radicales con formas políticas moderadas. La idea de un reformismo radical no está a contrasentido de una política de la moderación. El reformismo tiene que ser muy profundo. Ahora, esto me lleva a otro aspecto que creo que también tenemos que decir. La Argentina es una ciudad que se había vuelto terriblemente conservadora. Eso quiere decir, todos los actores colectivos estaban trabajando para la protección del statu quo. No había actores reformistas. Los estudiantes
no son reformistas, los sindicalistas no son reformistas, los intelectuales no son reformistas, los políticos no, todos protegían áreas de interés y de beneficios y eventualmente de privilegios, aunque sean privilegios menores, pero privilegios al fin, es decir, posiciones que no se podían sostener si no era por la protección de algún sistema que las mantenía en reserva. Ante una sociedad conservadora, protectora del statu quo, carente de actores reformistas, pero fracasada, Milei aparece como una respuesta disruptiva. No es el reformista, es el destructor. No es el que viene a modificar lo que funcionaba mal, sino a destruir todo, con la ilusión de que del apocalipsis sale algo bueno. Y nosotros sabemos que del apocalipsis no sale nada bueno. El apocalipsis destruye. Déjame rescatar una frase que ojalá, me da mucha ilusión que la hayas improvisado en este momento, aunque asumo que la has pensado, que hay que ser radical en las reformas, pero radical en las reformas, pero moderado en las formas. Absolutamente. ¿Se te ocurrió ahora o lo habías escrito? No lo escribí, pero es un tema que te apasiona. me da mucha vuelta y hay algo escrito sobre eso, no en estos términos, pero hay algo escrito sobre eso. Claro. Quiero decir, pero además es una idea que creo que debemos tratar de alimentar. Claro, porque es central, digamos, radicalidad en lo que quiero cambiar, con respeto de, que llamemos instituciones, normas. Instituciones y normas, y también de aquellos que no están de acuerdo conmigo. Claro. Es decir, la necesidad de darles un argumento para explicar lo que yo creo que es bueno de la reforma propuesta, aceptar los suyos cuando son mejores que los nuestros, negociar soluciones intermedias. Digo, la vida democrática es una vida de subóptimos. Es decir, nadie sale plenamente contento. Solamente en una dictadura alguien puede estar plenamente contento. Lo demás es conseguir menos que lo que uno quiere, porque si no significaría que el otro pierde todo. No sé ya cuál título poner a la nota. La democracia es un resultado de los subóptimos, me parece, casi como en una pareja, ¿no? Bueno, como en todo aquello en lo que hay salud. No, quiero decir, uno negocia siempre entre ideales y posibilidades, entre deseos y realidades. El principio del placer y el principio de realidad, quiero decir, todo hay que negociar. Saber negociar es ser inteligente intelectual y emocionalmente. Y aparte habla de una, no me gusta superioridad, pero de una mejor gente, el que sabe negociar, sabiendo cuáles son sus ideales básicos innegociables, pero con todo aquello otro que sí. Última del señor de las Islas Elizabeth. ¿El gordo danés? Te pregunta Katz. Mira, no sé mucho porque yo no uso redes, Luis, ninguna. No tengo redes y entonces estoy un poco alejado de esa dinámica tan perversa. Por lo que sé de él, que es lo que leo en los diarios, o lo que escucho algo en la radio, etcétera, es básicamente una mala persona. Básicamente es una mala persona. Es una persona como muchos de los que están en torno del presidente, y muchos de los que actúan en política, hay que decirlo, es una persona que actúa básicamente desde el rencor, desde el resentimiento, desde el deseo de dañar y destruir, del desprecio. Bueno, son malos sentimientos. Alguien dirá, no, en la vida privada yo lo conozco, es un buen tipo. No sé, no creo que sea posible. Todos vimos el año pasado y algunos leímos la novela de Martin Amis, en la cual se basa la película Zona de Interés, a una familia de dirigentes nazis viviendo paredón por medio con un campo de concentración, y en esa vida hay normalidad. Es gente que trata bien a la mucama, que es una chica del campo de concentración, que cuida a los perros, que cría flores, que tiene amantes, que educa a sus hijos. Bueno, las virtudes de la vida privada no son de ningún modo algo que se puede utilizar para disimular los vicios de la vida pública. ¿Creíste tener vida para escuchar al presidente de la mayor potencia del mundo diciendo, bueno, no tengo claro si hay que cumplir la Constitución? En verdad no.
en verdad, y debo reconocer, yo siempre pensé, sin ni siquiera preguntármelo, siempre pensé que las instituciones norteamericanas eran suficientemente sólidas como para evitar eso. Ya desde la primera presidencia de Trump empezamos a dudar de esa solidez. Ahora creo que estamos viendo el capítulo final. El capítulo final quiere decir, no en una línea que se va a proyectar descendentemente hasta la extinción o la inexistencia del imperio americano o de la sociedad norteamericana. No va a ser lineal, no va a ser rápido, pero hay algo ya quebrado. La voluntad de ser otra cosa de la que están manifestando ser. Yo creo que los Estados Unidos está en guerra civil desde hace mucho tiempo, una guerra civil larvada, que se expresa no orgánicamente sino salvajemente a través de matanzas frecuentes como no hay en ningún otro lugar del mundo, pero en la que hay divisiones infranqueables que no vemos en sociedades polarizadas como la nuestra, aunque nos alarman. Allí son realmente abismos entre los cuales no hay conexión. Y hay que decir, y no es una idea mía, que buena parte de los Estados Unidos nunca fueron democráticos. Hay estados enteros en los que el voto de los afrodescendientes está conculcado fácticamente, no jurídicamente, pero se dificulta, se impide, se bloquea el acceso al voto, en el que los derechos de las minorías no son reconocidos, en los que las ciudades son manejadas por grupos de élites oligárquicos absolutamente cerrados. Bueno, Estados Unidos es un país muy poco democrático y muy poco tolerante internamente. El amigo de las islas no sé qué, te dice, le pregunté por varias personas, ¿quién sos vos, Alejandro? Bueno, yo no soy gran cosa, Luis. Quiero decir, soy un producto típico de una cierta sociedad argentina, de inmigrantes, de educación pública, de ambición intelectual, de aspiración del bienestar material. No soy mucho más que eso, soy una persona de libros. He vivido leyendo libros y haciendo libros, menos escribiéndolos, pero también. Me gusta la vida de las ideas, me gusta la vida de la razón, me gusta la vida de los argumentos, y me preocupa mucho, pero no es ni siquiera una decisión, no hay virtud en eso, es una forma de ser. Me preocupa mucho el modo en el que la justicia está o no está presente en la vida en común. Por lo demás, creo ser un muy buen padre, creo ser un buen compañero de mi compañera. Soy malo en muchas cosas y con mucha gente, y trato de serlo lo menos posible, y soy más o menos un buen tipo, que yo no tengo mucho más que eso. ¿A qué se parece cuando un hijo te dice, papá, te amo? Mira, yo lo diría de otro modo. Voy a ser abuelo dentro de muy poquito y estoy inmensamente feliz. Y el recuerdo, hay frases hechas que uno no termina de entender hasta que un día las encarna, ¿no? Una frase hecha es no caber en sí de alegría o de felicidad. Era algo que yo había escuchado, pero que nunca había vivido. El día que nació mi hija mayor, y esto no es en demérito del segundo, sino que la experiencia ya no fue la primera experiencia en ese sentido, yo entendí una frase que es no caber en sí. Quiere decir, cuando el cuerpo es insuficiente continente para las emociones que tiene que albergar, cuando las emociones son mayores que las que el cuerpo puede sostener. Yo sentí eso ese día. Y eso te da una idea del tipo de vínculo que uno puede tener con los hijos. Es el vínculo, a la vez el que lo hace el más vulnerable, no hay nada en lo que uno sea tan vulnerable como el vínculo con los hijos, y el vínculo, o uno de los vínculos, en los que más puede crecer y más feliz puede ser. Pienso, ¿no? Porque mira, hoy hablaba con Pilar Sordo, que es una amiga que acaba de ser abuela, acaba. Y ella me decía, todavía no puedo describirlo lo que es. Y casi que puedo robarte esto, ¿no? De
El abuelazgo, no sé, fantaseo. El abuelazgo es no caber en sí, aunque sí la responsabilidad de la Siendo paternidad. O responsabilidad. sea, que, Yo tengo una experiencia putativa de abuelidad porque el hijo de mi mujer tiene 3 hijas con las que yo quiero, de las que yo quiero ser pero abuelo. hay ensayo ahí no vale, estás ensayando. Estoy ensayando con mucho amor, pero hay que saber, los genes finalmente ponen una marca que es inevitable. Totalmente, totalmente. Se va a terminar, pero como yo me gusta desobedecer, me van a quedar, tengo que hacer esto que es como, me da como impresión empujar al tiempo, pero es lo que tengo que Mirá hacer qué para... bien. Y así todo me quedan unos minutos más. ¿Esperás un Estoy segundo? encantado. No sé si fui muy galante para elogiar, porque le acabo de decir, Alejandro, sos un animal, pero digo, estoy muy feliz de haber hecho esta entrevista. Bueno, Luis, las conversaciones son siempre entre dos. Yo no digo, hay alguien con quien uno habla y que hace producir cosas. No, no. Bueno, ahí está. Es una conversación entre ambos. Seguro que viste a James Lipton en el Actor Studio, el que hacía los reportajes del Actor Studio, y él decía, yo se lo robé a Bernard Pivot de Ex Libris, y Pivot decía, se lo robé a Proust. Así que ya está prescrito, me parece, Estamos. el robo final ¿Cuál es tu palabra favorita? Bueno, mi palabra favorita en este contexto es la curiosidad. Curiosidad y escepticismo. Si yo fuera un duque medieval y tuviera que poner algo en mi escudo de armas, sería totalmente contradictorio lo que pondría con esa condición, pero Claro. pondría curiosidad y escepticismo. Ese sería mi emblema. ¿Qué motor potente es la curiosidad, ¿no? A veces es muy ansiógeno, porque cuando todo te provoca curiosidad es imposible satisfacerla. Claro. Pero la música, la lectura, la gastronomía y el pequeño mundo de la gente amada es suficiente. La curiosidad es tu palabra y el escepticismo favorito. ¿La que menos querés? ¿La palabra que menos querés? Hay una cientista política norteamericana que no fue muy traducida, recién ahora la empiezan a traducir un poco más, Judith Shklar. Dice que la principal obligación de una sociedad liberal es evitar provocar dolor. El dolor es inevitable, pero quien lo causa es un cretino. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? El sonido que más me gusta, voy a ser vanidoso, pero voy a tratar de moderar la vanidad. El sonido que más me gusta, yo toco piano, no toco piano. Yo me peleo con el piano y pierdo todas las tardes. Todas las tardes gana el piano. El sonido que más me gusta es el de mi fracaso intentando no fracasar en eso. Porque hay una relación en la producción de la música, aunque lo hagas mal, que es muy diferente de la que tenés cuando escuchás música, aunque el intérprete sea el mejor. No digo que no me gusta escuchar música, yo soy muy melómano y vamos, digo yo no sé, pero 3, 4, 5 veces por mes estamos escuchando música en vivo. Pero la experiencia de entender la estructura de la música cuando tratás de hacerla y lo que oís ahí es es una experiencia totalmente diferente. No caber en sí mismo. ¿Cuál es el sonido que más detestás? El que más detesto es el sonido de la falta de respeto urbana, el de la bocina innecesaria, el de los perros que dejan en los balcones ladrando a las 5 de la mañana, indiferentes ante la situación del perro y la de todos los vecinos, esa invasión, el sonido, los teléfonos en los bares y en los transportes públicos, que es como yo me muevo, a todo volumen, el sonido invasivo, el sonido irrespetuoso, ese sonido no lo soporto. ¿Cuál es tu insulto favorito? No lo sé. Puedo enojarme mucho, pero no sé si tengo un insulto favorito. Si Dios existe, ¿Dios existe? No en mi opinión. Juguemos a la historia de cuentos. Llegás dentro de mucho tiempo y te imaginas que te dice qué. No, yo no creo que haya mucho para decir en ningún sentido. Quiero decir, he hecho cosas malas, pero no terribles, y he hecho cosas buenas, pero no geniales. Pero yo creo que una vida
Una buena vida es una vida, voy a decirlo y voy a tratar de dar algún fundamento, pero había una expresión que usaban en algún momento de la cultura griega que era el ok mesoi, el hombre mediocre, el hombre del medio, la mesura, la medida, la moderación, son virtudes. Para nosotros la mediocridad es un defecto, pero la mediocridad entendida como la armonía, esas son cosas muy virtuosas. Y yo tengo aspiraciones, ninguna se va a cumplir, pero tengo aspiraciones y me gusta una vida en la que hay actividades profesionales exigentes, actividades de aficionado hechas con amor, hay gente a la que cuidar y gente a la que querer, hay pequeños logros profesionales, pero sin la ambición de ser el gran nada en ningún lado, hay miedo al fracaso, pero sabiendo que el fracaso al que uno se puede enfrentar es un fracaso también modesto. Digo, no va a tener gran cosa para decirme Dios el día que llegue. Y dar una palmadita de las palas y decir, bueno, andá ya, pibe, esta esquina es aquella, pero no mucho más. Es pregunta de ley y el muy cara dura dice, breve, nos morimos y que, supongo que no cambiaste de opinión, pero nos morimos y ¿qué pasa? Bueno, los que quedan, si nos querían, se ponen tristes. Me gustó verte, es un enorme placer. También para mí, Gracias. siempre.